Ahora Amigas y amigos de todo el país, buenas tardes. Hoy es sábado 21 de marzo y transmitimos en vivo desde el ECU 911 que se encuentra en la ciudad de Quito. Aquí está instalado el COE nacional de manera permanente y a esta hora tenemos importante información que debería usted conocer. Estamos con la ministra del Interior, María Paula Romo. Ministra, muy buenas tardes. Gracias por sumarse a esta rueda de prensa virtual. Hay que anunciarle a los colegas de los medios de comunicación que sus preguntas e inquietudes también son bien recibidas. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a quienes nos siguen o nos hacen preguntas. Quisiera comunicar algunas de las decisiones que el COE ha tomado esta mañana, qué es lo que hemos hecho. Hemos evaluado la situación, ustedes se han enterado ya del número de contagios que se monitorea 2 veces al día. A mí me gustaría aclarar algunos de estos temas y también ampliar información sobre nuevas medidas. En el caso del COE hemos tenido ciertas inquietudes de ciudadanos que dicen no se ve reflejado, por ejemplo, la cifra de un positivo que se encuentra en determinada provincia
se encontró ayer, ¿por qué se han demorado hasta esta mañana para decirnos? Ese es el mecanismo como consolidamos las cifras. Se consolidan las cifras para que luego puedan ser anunciadas oficialmente, precisamente con el propósito de evitar el pánico, los rumores, las noticias falsas. 2 veces al día el COE va a anunciar cuál es la cifra exacta de personas contagiadas y en dónde se encuentran. Entonces, no se trata de ninguna manera de un error o de una descoordinación. Así funciona. Se consolidan las cifras y 2 veces al día se informan las cifras, por eso les pedimos remitirse a los canales oficiales. Hoy sábado tenemos una preocupación. En algunos mercados de las ciudades vemos actividades casi normales. Personas que están saliendo con sus familias, 2 personas que están saliendo con sus niños y que están yendo al mercado. Esto es algo que no nos puede pasar. Hemos logrado resultados buenos esta semana, no podemos flexibilizarnos, no podemos tener una sensación de falsa seguridad, no podemos salir a los mercados como si fuera un día normal. Por favor, sobre todo en las zonas en donde es más difícil controlar la cantidad de personas como los mercados, es mejor si podemos usar un cubrebocas, una mascarilla, no necesariamente una médica, por favor dejen esas para los médicos, para los policías, para las personas que están en primera línea, pero podemos usar una mascarilla más sencilla, podemos usar algo casero, podemos usar algo que nos proteja por la cantidad de personas en ciertos lugares, pero sobre todo no es momento para salir a pasear, no se necesita que 4 o 5 personas salgan a los mercados. Una de las resoluciones del COE de esta mañana es autorizar, pedir a los municipios que hagan un control muy estricto de la cantidad de personas que se encuentran dentro de los mercados o en las zonas que son mercados informales. Veamos el ejemplo de Ambato. Ambato ha tomado un plan específico para los mercados con una restricción más fuerte de quienes pueden entrar en vehículos o personas y hoy es uno de los mercados más controlados esta mañana. Es un mercado con pocas personas funcionando, pero funcionando sin aglomeraciones. No es lo mismo lo que ha pasado en algunos mercados en Quito, en algunos mercados en Guayaquil. Es un desafío muy grande para nuestras costumbres, porque estamos acostumbrados a salir al mercado en familia. Y sobre todo el fin de semana. El fin de semana, a pesar del toque de queda, a pesar de la cuarentena, a pesar de la restricción de circulación. De nuevo, no estamos de vacaciones, estamos encerrados en las casas, estamos aislados, estamos evitando al máximo el contacto. No va a servir la cuarentena, no va a servir el aislamiento si salimos el fin de semana a hacer el mercado. Mucho cuidado con tener esta idea de normalizar actividades, mucho cuidado con el tema de salir al mercado y como lo decía hace un minuto, es un problema también de desafiar nuestras costumbres. Miren ustedes lo que nos pasó el día de ayer en algunas cooperativas y en algunos bancos en el país. Como era día de pago a jubilados, pago que está en orden, que se ha respetado, pero que está en la cuenta de cada uno, no es necesario que vayan al banco a cobrarlo. Pero hay una costumbre tan fuerte de los jubilados de ir ese día, de ir personalmente al banco, de hacer la fila, que tuvimos aglomeraciones en esos lugares cuando se trata precisamente de las personas que no deberían poner ni un pie fuera de la casa. Ministra, y ahora que estamos en casa, sobre todo para los hijos de estos adultos mayores, si no saben utilizar las herramientas tecnológicas, es momento también de aprovechar e instruirles y hacer esta alfabetización digital que es tan necesaria en nuestro país. Sí, esa es una muy buena opción, que en cada familia les enseñemos, les mostremos si es que hay alguien que no sabe usar estas herramientas para que pueda hacer transferencias, para que verifique que el dinero está en su cuenta, no se preocupe, pero como digo, tenemos que parar, no podemos normalizar la situación. Hay ciudades en donde el número de contagio es bajo, es precisamente porque estamos haciendo caso a las instrucciones, no podemos tener una sensación de falsa seguridad, al contrario, tenemos que tener cada vez más disciplina porque los contagios, sobre todo estoy hablando de Guayaquil, son contagios comunitarios, ya no hay un cerco, ya no hay un número controlado de personas. Hay una gran cantidad de personas circulando por toda la ciudad y por toda la provincia, así que hay que tener más precauciones y en esos lugares procurar salir cubiertos la boca, procurar salir con una mascarilla, aunque sea una mascarilla casera que nos va a ayudar. Entonces, resolución del COE, un pedido a los alcaldes de que asuman mayor control sobre los mercados y sobre las zonas de mercado, mayores restricciones. Están facultados a tomar mayores restricciones sobre ese lugar. Sobre ese punto, por supuesto. Por ejemplo, en Ambato se han puesto unas disposiciones por cédula para entrar, número de personas para entrar,
placa para entrar, siguiendo las disposiciones del COE nacional de la placa par o impar, pero pueden entrar solamente por turnos a la zona del mercado y a la zona de descarga. Es realmente bueno el resultado que ha conseguido el mercado de Ambato el día de hoy, es un buen ejemplo a seguir, lo vamos a compartir con los otros municipios para que tengamos mucho cuidado el día de mañana. Hoy es el llamado a los ciudadanos. No salgan en familia al mercado, vayan a comprar cerca de la casa, a la tienda del barrio, evitar los desplazamientos. Y desde mañana ya tendremos nuevos consejos y nuevos pedidos para que los municipios restrinjan el movimiento y la aglomeración en la zona de los mercados. Ministra, recordemos que estamos en una rueda de prensa virtual, están llegando ya algunas preguntas e inquietudes por parte de los medios de comunicación. Vamos a tratar de despejarlas la mayoría. Stephanie Celi de Primicias nos dice, ¿seguirá la recomendación del ministro Jarrín sobre la creación de una zona de seguridad en Guayaquil? Tal vez hablaron sobre este tema en la reunión que mantuvieron en el COE, ministra. Sí, hay una recomendación del ministro Jarrín y de las Fuerzas Armadas de declarar a Guayaquil zona de seguridad nacional. Esto se va a evaluar ya con el plan listo el día de mañana. En el COE del día de mañana se tomará la decisión que corresponda sobre esta sugerencia, pero se está trabajando en un plan operativo y el día de mañana se le va a presentar al COE por parte de las Fuerzas Armadas. Mauricio Ceballos de TC tiene un video para nosotros, vamos a descargarlo de inmediato. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo saluda Mauricio Ceballos, periodista del noticiero de TC Televisión. Un par de consultas para usted con esta emergencia sanitaria que se ha presentado. ¿Cuál es el número de policías que están en la calle? ¿Se han incrementado o de qué forma se está trabajando, en cuántos turnos y el número específicamente de agentes en el país? Y también, ¿cuáles son las sanciones que están enfrentando algunas personas que no están acatando la disposición del toque de queda? Muchas gracias, ministra. Ministra, por favor. Gracias, Mauricio. Tenemos a miles de policías. Yo calculo que son más o menos 30.000 policías desplegados en este momento en el país, de los 50.000 que tenemos. ¿Por qué tenemos 30.000 y no 50.000 en este momento? Porque estamos también con un grupo de policías haciendo un aislamiento en sus casas como el resto de la población, no porque sean sospechosos de los casos, sino para protegerlos de un potencial contagio, porque los vamos a necesitar la próxima semana, porque vamos a necesitar hacer un relevo de los policías que están trabajando hoy 24 horas al día y que muchos están expuestos también probablemente a contagiarse, como quienes estamos trabajando, como los médicos, como los que están trabajando en el sector de la alimentación. Entonces estamos con un relevo por turnos para la Policía Nacional para que tengamos un grupo de policías que no hayan estado en circulación, en contacto, que estén precisamente protegidos para que puedan incorporarse a las actividades de los próximos días. Estamos trabajando con un plan de turnos y de relevos para proteger la salud de nuestros policías y para garantizar la operatividad de nuestra fuerza. Ministra, ¿tenemos datos de cuántas personas o cuántos miembros de la fuerza pública se han contagiado al momento con coronavirus? Y sobre todo decirle a la gente que hay que cuidarles a ellos también. Se ha escuchado mucho de que hay que proteger a quienes nos protegen. Hablamos del personal médico, pero también hablamos de la fuerza pública. Las ventanas arriba, entregar nuestra credencial solo por el espejo para que ellos puedan ver y no tengan contacto con el usuario. Varias preguntas y la que me quedó pendiente del periodista de TC Televisión. También me preguntaba cuáles son las sanciones. Por el momento la sanción que se está aplicando es la de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Es una sanción que puede ir de 1 a 3 años de cárcel y en estos días de aplicación de las medidas, sobre todo del toque de queda, tenemos más de 500 personas que han sido detenidas. Hay otras que han sido citadas, que se han levantado partes policiales y tenemos más de 500 detenciones. Un llamado todo el tiempo a un comportamiento y a una disciplina acorde con las circunstancias. No podemos crecer en el número de detenidos al mismo ritmo que en el número de contagios. Es un llamado a que tengamos conciencia. Quien sale de paseo, quien sale abusando del permiso que hay para ciertas actividades, no nos está engañando a nosotros, no está engañando a la policía, no está burlando a la policía, está engañándose usted mismo y está poniendo en riesgo a la población. Las penas van de 1 a 3 años. Algunas personas ya han recibido sentencias. La primera sentencia fue de 4 meses para un ciudadano en Vinces. La segunda sentencia fue para un ciudadano que además en el registro fue encontrado portando un arma. Fue una sentencia de 1 año solamente por el incumplimiento y queda pendiente el proceso por porte de armas.
Es muy importante en estos días que tengamos conciencia. La policía va a seguir haciendo su trabajo, pero no podemos poner en manos de la policía, de los agentes municipales, de las Fuerzas Armadas, todo el control de la pandemia. Hay una buena parte de este control que depende de nosotros. Sobre el personal que se encuentra contagiado en estos momentos, ministra, por favor. 6 policías. En este momento tenemos 6 policías que han dado positivo a la prueba de coronavirus. De estos 6 policías, solamente en un caso el policía está hospitalizado. En los otros casos están siguiendo los protocolos de cuidar su salud en casa. Y usted lo ha dicho bien, lo ha repetido el presidente, el vicepresidente. Cuidar a quienes nos cuidan, proteger a quienes nos protegen. Eso va para los médicos, va para los trabajadores de la salud, va para los policías, va para las personas que están encargadas de la recolección de basura. Porque hay muchas personas que tal vez no las vemos, que no las vemos en la televisión, pero que están encargados de que en nuestras casas podamos quedarnos con la mayor cantidad de servicios, con la mayor cantidad de comodidades. Agua potable, electricidad, telecomunicaciones, recolección de basura, que tengamos alimentos, que tengamos seguridad, que tengamos salud. Eso depende de muchísimas personas, de miles de personas que se están arriesgando para que podamos vivir esta emergencia de la mejor manera. Ustedes, como periodistas, informando, los periodistas que están permitiendo que no vivamos de las noticias falsas o de los rumores. Para todos ellos va la misma indicación: proteger a los que nos protegen, cuidar a los que nos cuidan y, por supuesto, estar siempre agradecidos con el trabajo que están haciendo. Tenemos otra pregunta. Este es un mensaje de audio que nos envía Cristian Columbo de Radio Arcoíris del Napo. Saludos, mi nombre es Cristian Columbo desde Radio Arcoíris en la provincia del Napo. En la región amazónica hay varias provincias que no presentan casos de contagio o en observación del coronavirus. En este caso específico, la provincia de Napo. Para mantener a la provincia sin casos confirmados, podría ser posible cercar las entradas vehiculares y que se limite solo a vehículos que ingresen alimentos o medicina mientras dure el estado de excepción. Permítame discutir la palabra, cercar. No hay que cercar nada. Por favor, no hay que cercar nada en el país. Comprendemos la preocupación de algunos alcaldes, de los ciudadanos, comprendemos su preocupación, pero poner cercos significa que el día que tenga que entrar o salir una ambulancia va a ser muy difícil. Poner cercos significa que vamos a limitar la circulación de productos de primera necesidad. Cercar, no, pero por supuesto que hay restricciones de circulación. Es que si no es por alimentos, por sectores estratégicos, por temas relacionados con medicinas, personal de seguridad, temas que tienen que ver con la producción que necesita el país. Si no es por eso, ¿por qué más podría estar circulando un automóvil? Es decir, lo que usted nos está sugiriendo ya es lo que debería regir. Nadie puede movilizarse por vacaciones, nadie puede movilizarse por descanso, nadie puede trasladarse a otro lugar porque la instrucción es quedarse en casa. Pero de nuevo, no podemos encargarle a la policía todo ese control. No podemos encargarle a los militares que le pregunten, ¿usted a dónde va? Yo trabajo en alimentos. No podemos realmente confiar en que todo sea por la fuerza. Necesitamos disciplina de los ciudadanos y si no es por estas actividades, no hay ningún otro motivo por el que nadie debería estar circulando. Estamos haciendo los controles, pero por favor, disciplina y coordinación. Antes de que se nos pase este tema, otra de las resoluciones del COE para el día de hoy es acortar el tiempo de funcionamiento de las ciudades en algunos casos, de provincias en realidad. Estamos hablando del toque de queda, ministra. El toque de queda, estamos hablando del toque de queda al mismo horario de la provincia del Guayas. Se suman desde el día de hoy las provincias de Santa Elena y Galápagos. Al mismo horario de la provincia del Guayas se suman a partir de hoy Santa Elena y Galápagos. Eso quiere decir que la circulación se restringe desde las 16 horas. Desde las 16 horas rige el toque de queda para Galápagos, Guayas y Santa Elena. En el resto del país, el toque de queda hoy empieza a las 7 de la noche. Ojo, hasta ayer estábamos a las 9. Hoy, 7 de la noche, el toque de queda en adelante para el resto del país. Para Guayas, Santa Elena y Galápagos empezará a las 4 de la tarde, como lo hemos venido haciendo los últimos días en Guayas. Ministra, una precisión, justamente, no es solo por el fin de semana, porque la gente está tal vez en la casa pensando que este fin de semana, pues, y a partir del día lunes será a las 9. El toque de queda, entonces, desde el día de hoy se modifica para todo el territorio nacional y en lo que queda de la emergencia sanitaria.
Así es, desde este momento en Guayas, Galápagos y Santa Elena el toque empieza a las 4 de la tarde. No es por el fin de semana, es hasta próximo aviso. En el resto del país, desde la noche de hoy, el toque de queda empieza a las 7, a las 19 horas. Hasta próximo aviso, no por el fin de semana, es un nuevo horario porque debemos restringir cada vez más la circulación. Esto es importante, debemos contar con la disciplina y la colaboración de las personas para lograr contener esta pandemia. También en el decreto ejecutivo de estado de excepción se hablaba de la suspensión de la jornada laboral, que es lo que hemos estado viviendo, con las excepciones que se están permitiendo, etcétera, pero se hablaba hasta este fin de semana. Y se autorizaba al COE a que amplíe esto. El COE ya ha formalizado lo que ustedes nos han escuchado decir todos estos días, que al menos deberíamos prever una quincena, estos 15, 14 días. El COE lo ha formalizado el día de hoy, llevándolo hasta el martes siguiente, que es el 31 de marzo. Así que para quienes están pendientes de que se formalice esa decisión, pues efectivamente se mantienen todas estas medidas hasta el 31 de marzo y en el transcurso de los próximos días se valorará si es que se requiere o no extenderlas. Ministra, estamos ya concluyendo esta rueda de prensa virtual. ¿Alguna consideración que tal vez el COE hizo en las horas de la mañana o mensaje final para los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta información desde sus domicilios? Sí, algunas preocupaciones en las que quiero enfatizar. Hoy hemos tenido muchas personas en mercados. No podemos retomar esta normalidad porque lo que vivamos hoy, la salida de hoy, la circulación de hoy, el contacto con otras personas son los contagios de la próxima semana. Claro que sí. Entonces no podemos confiarnos de que los datos en mi provincia no están creciendo o que no tengo datos en mi provincia, que en mi ciudad no hay ningún caso. No se confíen, es un error confiarnos. No podemos salir a la calle, debemos mantener el aislamiento, el contacto con la calle tiene que ser mínimo, estrictamente para lo necesario. Dejemos que en la calle solamente circulen las personas que tenemos que trabajar. El resto, por favor, para el mayor cuidado, quedarse en casa. Los adultos mayores no deberían poner ni un pie afuera de la casa por ningún motivo. Ese es el cuidado que debemos tener como familia. Usemos bien el salvoconducto, no estamos engañándole al gobierno, no estamos engañándole a la policía, nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos. Y por favor, también un llamado importante, los alcaldes lo van a recibir por escrito por parte del COE. Se ha aprobado el día de hoy un protocolo muy estricto para el manejo de desechos. El manejo de desechos tiene que ser cuidadoso porque es un factor importante de contagio. Entonces, hemos aprobado también un manejo de desechos. Algunos municipios lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, pero no todos tienen el mismo estándar. Así que para todos los municipios hoy se va a unificar el pedido sobre cómo manejar los desechos. Los municipios tienen una tarea muy importante que cumplir. Garantizar la provisión de agua potable, la calidad de esa agua potable. Hoy con la recomendación que estamos haciendo, el manejo de las aglomeraciones en los mercados, pero también este tema del manejo de los desechos en los que queremos poner mucho énfasis. Finalmente, el presidente lo ha anunciado el día de ayer, estamos tomando todas las medidas para que las familias que estas restricciones ponen en riesgo ya la alimentación de subsistencia, que viven del día a día, para explicarlo de alguna manera, para estas familias van a llegar en los próximos días, están llegando miles de kits, de raciones de alimentos. Por favor, pongan atención a los anuncios oficiales para que sepan cómo comunicarse con las autoridades. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Agricultura, la empresa privada, las iglesias, policías, militares, organizaciones de la sociedad civil, estamos uniendo todos los esfuerzos para que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan y que ese no sea un factor que condicione el quedarse en casa. Tienen que quedarse en casa, pero por supuesto que sabemos que hay familias que van a requerir una ayuda extra para poder mantenerse en esta situación de aislamiento. Lo estamos haciendo, están llegando los kits de alimentos, van a seguir llegando en los próximos días. Por favor, quedarse en casa, eso es lo principal en este momento. Lo económico lo vamos a resolver, lo vamos a revisar luego. Hoy estamos tomando medidas para proteger la vida. Ministra, nos han autorizado un par de minutos para contestar algunas preguntas. Están llegando muchísimas. Gracias, ministra, por despejarlas. Ron Rodríguez, de Diario El Expreso, nos dicen: el gobierno ha decidido habilitar el Coliseo de Guayaquil para la atención a pacientes. ¿Se ha pensado en otros lugares, en otras provincias? Ronnie, buenos días. Para los pacientes, en principio tenemos los hospitales, pero estamos adecuando otros lugares para atender a personas que requieren hacer un aislamiento obligatorio y que no tienen en dónde hacerlo, como por ejemplo personas viviendo en situación de calle.
Para este tipo de casos estamos adecuando lugares para las cuarentenas, pero todavía, y esperamos que podemos mantenernos así, los pacientes que requieren cuidado médico van a ir a los hospitales. Para estos otros lugares vamos a tener el sistema de aislamiento. Ministra, hay algunos trabajadores que están acudiendo a sus lugares de trabajo y no hay las condiciones necesarias de higiene y seguridad para que lo hagan. ¿Se puede seguir denunciando este tipo de tratos? Sí, las líneas del Ministerio de Trabajo, las líneas habituales de denuncia del Ministerio de Trabajo siguen ahí para que se pueda hacer un llamado y se puedan hacer revisiones de los locales que están funcionando, de las industrias que están funcionando, aunque estamos haciendo esos controles. Estamos haciendo controles de precios, estamos haciendo controles de los lugares que están funcionando. En la mayor parte de ellos nos hemos encontrado que se están aplicando medidas de seguridad. Pero si es que hay algún lugar en el que no, por favor, las líneas del Ministerio de Trabajo están abiertas. Hablando de líneas, tenemos miles de llamadas falsas al 911. Es increíble que en un momento de emergencia como este haya quienes llamen a bromear en el 911. Esta no es una broma, no es una vacación, no es un momento de estar en casa para buscarnos ocupación. No puede ser que estemos recibiendo miles de llamadas al día, falsas al 911 y al 171 que congestionan nuestras líneas. Por favor, no vamos a poder enfrentar esta crisis si no tenemos disciplina y colaboración. La última, ministra, para que no se nos quede, muchísimas gracias a los medios de comunicación por su compromiso. Vicente Almeida de Radio Tulcán FM. De acuerdo al decreto, los ciudadanos que ingresen por los pasos fronterizos autorizados no podrán movilizarse entre provincias. ¿Qué hacer con esas personas en la provincia del Carchi? Estamos trabajando en el Carchi y hemos tenido un par de casos en los últimos días también con ACNUR para adecuar los lugares en donde puedan estas personas hacer un aislamiento y luego de recibir atención y luego de cumplir con los protocolos podrían eventualmente movilizarse a otros lugares, pero por ahora tienen que cumplir el aislamiento en la provincia a la que llegan. Estamos trabajando con los municipios y estamos trabajando con organismos internacionales para tener los lugares listos para su aislamiento. Tenemos ya algunos en esta situación en el Carchi. Hablando sobre la coordinación con los gobiernos seccionales, cuando acabamos la rueda de prensa en la mañana tuvimos algunas comunicaciones de algunos gobiernos seccionales que están haciendo ruedas de prensa anunciando casos de contagio, creo que es el caso de Esmeraldas y de Cotopaxi. ¿Qué se ha resuelto dentro del COE nacional sobre este comportamiento? El pedido de cumplir las reglas y de ser disciplinados va para todos, va para nosotros mismos, va para los ciudadanos y va para las autoridades. El manejo en caso de emergencia es que nadie, ni de los gobiernos seccionales, ni del gobierno nacional desconcentrado, descentralizado, nadie puede, nadie debe arrogarse pues una primicia de un anuncio. Se concentra la información en el COE hace el anuncio 2 veces al día y luego podemos ampliar la información en cada provincia para que los ciudadanos se mantengan informados. Pero hay un protocolo a seguir y todos debemos seguir el mismo protocolo. Eso nos incluye a las autoridades de cualquier nivel de gobierno, de cualquier especialidad. Por favor, hay unas reglas a seguir. Demos ejemplo de disciplina y de cumplimiento de las normas. Ministra, hay algunas inquietudes sobre el tema de los salvoconductos. Javier González del Universo nos dice, hay inquietudes entre personas que abastecen de productos o mercados o de aplicaciones que están entregando alimentos. ¿Cómo agilizar la entrega o descarga? ¿Cómo hacer para que se las acepten y su circulación se permita? Del otro lado, ¿cuántos salvoconductos se han permitido o más bien se han habilitado para que la gente tenga conocimiento de eso? Porque los físicos me parece que dejan de servir en esta semana. No, los digitales también se imprimen, ojo, hay dos modalidades. Hay 2 modalidades de salvoconductos. Hay un primero en donde cada persona hacía una autodeclaración y que simplemente se llenaba a mano y se firmaba. Hay un segundo salvoconducto que nos permite a nosotros saber quiénes lo están llenando para poder verificar que la información sea veraz. En este segundo caso se imprime también el salvoconducto, pero el salvoconducto tiene un código QR, de tal manera que yo pueda verificar la información y pueda controlar el salvoconducto incluso sin tocar el papel. Ambos van a estar vigentes hasta el día lunes a la medianoche. Después del día lunes a la medianoche, solamente los salvoconductos que tienen el código digital son los que tienen que usar los ciudadanos. Pero los salvoconductos efectivamente son para las actividades que están autorizadas en el país, para circular fuera de los horarios del toque de queda, con salvoconducto, pero estas actividades no son para decir yo como ya tengo un salvoconducto, quiero ir a visitar a alguien y puedo con el salvoconducto moverme con normalidad. No,
La regla es quedarse en casa, la regla es estar aislados. Excepcionalmente podemos salir. Se han emitido ya cerca de 900.000 salvoconductos digitales. Esa es una cantidad muy grande y vamos a empezar a hacer un control. Si es que usted ha escrito, por ejemplo, en la página web que el salvoconducto es porque yo tengo una empresa que vende productos sanitarios y al verificar, pues usted no tiene una empresa una empresa con esas características, vamos a empezar a sancionar por falsear la información a las personas que obtienen los salvoconductos, porque ya debemos tomar conciencia de que los salvoconductos son excepcionales. Y aprovecho para contestar el tema de las cadenas de comida. Los restaurantes no pueden funcionar, solamente pueden trabajar para entregas a domicilio. ¿Cómo se hace la entrega a domicilio? Según el número de placa del que está entregando. Yo no puedo pretender que tengo un salvoconducto y todos los días circulo. Estoy restringido por mi número de placa y estoy restringido por el toque de queda. Entonces no pueden funcionar tampoco las entregas a domicilio fuera del horario del toque de queda y tienen que someterse a las restricciones del salvoconducto. Además, tienen protocolos especiales de seguridad, de sanidad para la preparación de estos alimentos para que tampoco se conviertan en un factor de propagación. Estos salvoconductos, y respondiendo a las preguntas de nuestros colegas de medios de comunicación, sirve también para corresponsales de medios nacionales o extranjeros que usan vehículos propios para coberturas. ¿También aplica el pico y placa que se ha dispuesto por pares o impares? Sí. También aplica el pico y placa. Pueden usar el salvoconducto para circular en horas de toque de queda. Eso sí lo pueden hacer, porque por ejemplo el noticiero es a las 7 de la noche y el toque de queda empieza a las 4 de la tarde en Guayaquil. Pueden usar el salvoconducto para movilizarse por el toque de queda, pero ese salvoconducto no exime a nadie de regirse al tema de las placas. Los únicos que pueden utilizar un automóvil particular en cualquier momento del día, independientemente de la placa, son los trabajadores de la salud, los que trabajan en un hospital, ya sea el médico, ya sea el personal que se encarga de la comida, de la limpieza, del ingreso de los pacientes. Todos pueden utilizar el automóvil particular. El resto tenemos que ajustarnos a las restricciones de circulación del pico y placa. También pueden circular los autos, los carros de carga, los vehículos de carga, los que transportan alimentos sin esta contemplación. Vamos a recordar un poco los casos confirmados en nuestro país para conocimiento de la ciudadanía que se suma a esta rueda de prensa virtual. 506 casos confirmados, 1.213 personas dentro del cerco epidemiológico activo, 857 personas con casos de sospecha, lamentablemente 7 personas fallecidas. Y comentamos estos datos de cara también a la siguiente pregunta, ministra. Juan Carlos Figueroa, periodista de Radio Pública FM, nos dice, para las provincias que aún no tienen casos confirmados, ¿cuáles son los protocolos que se deben seguir, que se deben cumplir? En este momento tenemos 16 provincias con presencia del coronavirus. Para las provincias que aún no tienen ningún caso, con más razón seguir todos los protocolos. Hay que quedarse en casa. En las provincias rige la misma prohibición de circulación, aunque no tengan casos. Rige el toque de queda, aunque no tengan casos. Precisamente más cuidado. El que no tengan casos hoy, hay que tener cuidado para que no se produzcan los contagios hoy y los vamos a ver en una semana. Entonces, más cuidado en esas provincias, porque podemos tener la falsa sensación de seguridad y decir aquí no hay nada. No, podemos tener ya personas contagiadas. Lo que pasa es que todavía no están mostrando síntomas. Puede usted mismo estar contagiado, pero aún no está mostrando síntomas. Cuidado con esa sensación de falsa seguridad basándonos en los mapas. Todo el mundo tiene que regirse a las indicaciones y guardar el máximo de seguridad posible, y eso significa limpieza de las manos, lavarse las manos, desinfectar las superficies y quedarse en casa. Ministra, ya para finalizar, nos están pidiendo los colegas de los medios de comunicación que volvamos a repetir las disposiciones que tienen relación con el toque de queda y estas precisiones que ha hecho el COE durante la mañana de este sábado. Claro que sí, el toque de queda rige en todo el país desde la noche de hoy a las 7 de la noche, a las 19 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día a nivel nacional. Para 3 provincias el toque de queda es más estricto también a partir de hoy. Guayas, Santa Elena y Galápagos, el toque de queda empieza a las 4 de la tarde. En el resto del país a las 7 de la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta próximo aviso, porque la disposición, el pedido general para todos es quedarnos en casa.
Perfecto, ministra. Muchísimas gracias por participar en esta rueda de prensa virtual. Importante decirle a la gente que se informe a través de los canales oficiales. Estamos permanentemente entregándoles a ustedes desde el ECU 911 esta información actualizada. Tendremos reportes durante la tarde y, por supuesto, el segundo corte de este 21 de marzo alrededor de las 5 de la tarde. Así que, mientras tanto, le pedimos a ustedes que se mantenga en sus domicilios. Aproveche este tiempo para compartir con la familia. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes y a quienes han seguido la rueda de prensa. Gracias. 16 horas tenemos confirmada la siguiente rueda de prensa virtual. Les invitamos también a los colegas de los medios de comunicación para que se sumen con sus preguntas e inquietudes. Buenas tardes a todos y todas.